vamos a explicar el instrumento de evaluación para el ensayo de teoría de conocimiento que tenemos acá. Entonces este es un documento que nos permite evaluar el trabajo del ensayo. Se evalúa desde 0 hasta 10, pasando por 5 niveles, 1, 2, 3, 4 y 5. Nosotros tenemos dos aspectos a evaluar, que son la comprensión de las preguntas de conocimiento y la calidad del análisis de la pregunta del conocimiento. Junto a eso, tenemos además estos adjetivos que están aquí abajo que nos van diciendo una descripción de cómo es el ensayo. El único que no tiene adjetivos es este de acá, que sería un ensayo que no cumple con lo que sería el ensayo de teoría del conocimiento. Fíjense que dice no constituye una respuesta a uno de los títulos prescritos en la lista de la presente convocatoria. Es cuando un ensayo se aleja del título prescrito. O sea que elegimos un título pero contestamos una cosa que no tiene nada que ver con el título o con teoría del conocimiento como tal. Entonces eso sería el nivel 0, que es un riesgo correr y voy a explicar por qué. Bueno, entonces el primer elemento que vamos a mirar aquí es lo primero que nos encontramos son la existencia de preguntas de conocimiento. Eso no existe acá, pero existe en todos los niveles en los cuales se evalúa el ensayo, desde el nivel 1 hasta el nivel 5. Ahí tenemos la existencia de preguntas de conocimiento. El problema o la diferencia está en cómo se plantean esas preguntas, o qué tipo de calidad tienen, o qué tratamiento se les da. Entonces, en este caso, en el nivel 1, las preguntas no están conectadas o tienen una conexión débil con el título prescrito, una conexión superficial. A partir de aquí, nosotros vemos que las preguntas son pertinentes al título prescrito, tanto en el nivel 2 como el 3 como el 4. Son pertinentes. En el nivel 5 nos dice están conectadas. Es un nivel mayor de profundización, de intimidad, de relación entre la pregunta del conocimiento y el título prescrito que se ha elegido. Entonces, es importante plantear estas preguntas que sean pertinentes al título, o sea, que lo que yo estoy planteando sea totalmente relacionado al título prescrito que yo he elegido. Eso me va a garantizar estar o aproximarme al menos a un nivel 2. No significa que lo vaya a tener, porque si yo hago una pregunta pertinente, pero resulta que lo que desarrollo en el ensayo no tiene nada que ver con el título, pues me estoy situando en un nivel 0. Entonces, pero es importante tener estas preguntas pertinentes. La diferencia está también en el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? En el nivel 2. Simplemente se consideran preguntas de conocimiento. Pero en el nivel 3 dice se centra en algunas preguntas de conocimiento. Aquí dice el ensayo se centra en preguntas de conocimiento y aquí dice se centra en todo momento en preguntas del conocimiento. Entonces, la diferencia que hace que un ensayo sea de nivel 5 es que el ensayo consiste en una respuesta a la pregunta que yo he planteado. A esta pregunta que está aquí, yo he planteado una pregunta que está conectada o es pertinente al título prescrito, pero todo el ensayo consiste en una respuesta a esa pregunta desde la perspectiva del título prescrito. Fundamental es eso, que el título prescrito siempre lo tengamos presente. Yo recomiendo tenerlo a mano, ahí escrito, al lado de la mesa donde uno está escribiendo, tenerlo ahí siempre memorizado también para no perder el horizonte, porque si no, nos devolvemos a un nivel 0. Por mucho que yo haga una buena pregunta del conocimiento, que esté conectada con el título prescrito, si la respuesta, lo que estoy planteando, no tiene nada que ver con el título, estoy en un nivel 0. Entonces, ese es el riesgo que podemos correr de devolvernos para allá. Siguiente cosa importante a la hora de tener en cuenta, dice, el ensayo es descriptivo. Y aquí también nos dice que el ensayo es principalmente descriptivo. Cuando un ensayo es descriptivo es un ensayo malo. Estamos en un nivel 2 o 1. Un ensayo bueno es a partir del nivel 3. Fíjense que dice que es un ensayo aceptable. ¿Listo? Adecuado, competente. O sea, son ensayos que son buenos, son de buena calificación.
Los ensayos malos, como digo, son nivel 2, 1 o 0. Y fundamentalmente se reconocen porque es descriptivo. Describir es contar, narrar cosas, pero no dar argumentos. Entonces, fíjense que aquí simplemente dice se ofrecen afirmaciones, no aparecen argumentos por ningún lado. Y aquí dice que sí se dan argumentos, pero no son claros. Entonces, realmente el tema del argumento es fundamental. ¿Dónde vamos a encontrar argumentos claros? Aquí, aquí y aquí. Argumentos claros. Entonces, fíjense, ensayos buenos desde el 3 en adelante. Ensayos malos desde el 2 hasta el 1. Y el problema está en los argumentos. Entonces, es fundamental a la hora de construir un argumento, que el argumento sea convincente, que ayude a entender la respuesta que yo estoy dando, a la pregunta que he planteado. Un argumento es una respuesta a esa pregunta que yo he planteado. Aquí dice, aparte, porque un ensayo es bueno, dice, el ensayo se centra en algunas preguntas, eso ya lo expliqué, o sea, el ensayo tiene que ser la respuesta a esa pregunta que yo he planteado. Bueno, otra cosa que me aparece aquí es el tema de la palabra desarrollo, que la vamos a tener en los ensayos de buen nivel, desde el 3 hasta el 5. Desarrollo significa que yo estoy respondiendo a la pregunta, como estaba diciendo antes. Aquí dice que se establecen algunos vínculos. Entonces esta palabra de algunos es clave para entender cuando un ensayo es típico de este nivel. Se dan algunos contraargumentos también. Tenemos algunos, algunos y algunos. Es decir, no todo el ensayo cumple con lo que se pediría. Que establezca vínculos con las áreas de conocimiento y formas de conocimiento, que plantee argumentos claros, respaldados con ejemplos, que identifique contraargumentos. No, aquí simplemente plantea que haya algunos. Entonces, si un ensayo tiene parte de esto, es decir, está apuntando a hacer un buen ensayo, se quedaría en este nivel. Plantea cosas que se dice que son promisorias, es decir, que uno vislumbraría que podría tener un mejor desarrollo, que uno pensándolo un poquitín mejor hubiera llegado a este nivel, pero se quedó simplemente en el planteamiento, entonces se queda acá en este nivel, cuando solamente presenta algunas de estas características. Cuando desarrolla todas estas características ya estamos en el nivel 4 o en el nivel 5. ¿Listo? Entonces aquí hay un reconocimiento de diferentes perspectivas, me está diciendo que aquí también aparece. Diferentes perspectivas se refiere a diferentes comprensiones del título prescrito. O sea, yo voy a tener varios puntos de vista para entender, para comprender lo que el título de prescrito me está diciendo. Y eso es muy importante para alcanzar este nivel de desempeño. La diferencia entre este y este es que aquí hay investigación, cosa que aquí no hay. Aquí simplemente hay un reconocimiento de las perspectivas. Se nombra que es posible, pero aquí hay un desarrollo adicional a estas perspectivas que se vinculan con áreas y con formas de conocimiento. Aquí simplemente se plantean ejemplos y aquí perdón, esto se me torció. Y aquí, en este caso, aquí se plantean ejemplos, decía. Y aquí dice ejemplos de la vida real y ejemplos de la vida real. Es decir, ejemplos que sean comprobables, ejemplos que no sean hipotéticos, ejemplos que no sean anecdóticos. Son ejemplos de la vida real. Los mejores ejemplos, a la hora de plantearlos, se plantean desde las áreas de conocimiento, no tanto desde las formas. Yo sé que en algunos casos, por la temática de los periodos que se están trabajando, no siempre estamos trabajando áreas de conocimiento. Se pide trabajar formas u otros elementos, pero cuando se hace el ensayo en 11 es fundamental el trabajo desde las áreas. Siempre trabajar áreas de conocimiento. Eso va a garantizar que los ejemplos sean comprobables y sean de la vida real. En cuanto a los contraargumentos, dice que los tenemos aquí y aquí también. Aquí simplemente se plantean, es decir, se nombran, nivel 3, se nombran. Aquí dice que se exploran. Se exploran. Y aquí se exploran exhaustivamente y se extraen
implicaciones. Esas implicaciones son los contraejemplos. Entonces, la gran diferencia entre un nivel 5 y un nivel 4 es que es un ensayo que convence, que es convincente. ¿Listo? Que es persuasivo, que es incluso individual, es decir, plantea cosas que se salen de lo común. Entonces, y eso viene dado porque el estudiante ha hecho una investigación para hacer este buen ensayo. Entonces, pues esas son mis recomendaciones para entender esto y para llegar a este nivel, que es lo que normalmente se pide, que es lo que nosotros deseamos que uno alcance. Bueno, mucha suerte con vuestros trabajos.